Histérico, el padre ordena cegar la vida de aquel desahuciado, pero nada ha cambiado. El Undertaker sigue ahí, pacientemente esperando por su presa. Hay un viejo dicho que dice que nadie puede escapar de la muerte, pero por lo visto hay gente que todavía no entiende el mensaje. Hoy, en la estación Joyce de Backwater Gospel, es un cortometraje estrenado en el 2011 y dirigido por el animador danés Bo Maström. A simple vista parece una historia ambientada en un viejo pueblo del lejano oeste, pero conforme avanza, queda claro que el escenario es solo una excusa para hablar de algo mucho más profundo: el miedo, el fanatismo y la inevitable llegada de la muerte. Y aunque dura menos de 10 minutos, la cantidad de simbolismo y crítica que logra plasmar deja abierto el debate hasta el día de hoy. Pero para entender todo eso, primero tenemos que entrar en Backwater, un pequeño pueblo perdido en medio de la nada. Un lugar donde todos parecen conocerse, donde la rutina nunca cambia y donde cada habitante vive con la tranquilidad de creer que mañana será exactamente igual que hoy. Y fue así hasta aquel día. Como es de costumbre, el padre hace tocar la campana para su sermón. Todo el pueblo asiste casi de inmediato, con excepción de un pobre hombre desahuciado que toca la guitarra para ganarse la vida. Rápidamente nos podemos percatar del desprecio que el padre le tiene, no solo por cómo lo mira, sino porque prácticamente dedica sus sermones a tacharlo como todo aquello que está mal en el pueblo. Y es entonces que durante la misa llega en una bicicleta y acompañado de cuervos el Undertaker. No lleva equipaje, no lleva armas, ni siquiera parece tener prisa. Solo viste de negro y un largo sombrero de copa. Nadie sabe de dónde viene y nadie sabe hacia dónde va, pero todos saben lo que su sola presencia significa. Es aquella regla que jamás ha fallado. Cada vez que el Undertaker aparece, alguien muere. No importa quién seas, no importa tu edad, una vez que el Undertaker llega, se anuncia la misma tragedia. El pueblo cierra sus puertas, el ambiente cambia por completo, las conversaciones se detienen, las sonrisas desaparecen y el miedo comienza a extenderse como una enfermedad invisible, porque nadie sabe quién será el siguiente. Y cuando todos creen que lo peor ya ha comenzado, el pastor toma una decisión que cambiará el rumbo de absolutamente todo, porque para él el verdadero problema nunca fue la muerte. El pastor no tarda en reunir a todos los habitantes de Backwater dentro de la iglesia. Con la voz firme les recuerda algo que llevan años creyendo, que la muerte no llega por casualidad, que siempre hay una razón. Para él, la respuesta era evidente. Si querían salvar al pueblo, debían deshacerse de la manzana podrida. Las palabras del pastor caen como chispas sobre un barril de pólvora. El pueblo, ahora furioso, se dirige con violencia hacia la plaza, pues aquel hombre, que hasta hace unos días era solo un desconocido, ahora se ha convertido en el enemigo común. Mientras tanto, el Undertaker permanece completamente inmóvil, como si supiera exactamente lo que va a ocurrir. Y es que ¿cómo un pueblo tan pequeño podría adivinar la tragedia que está a punto de suceder? El padre cita con orgullo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y la turba tras de él enloquece. El pobre hombre desahuciado es apedreado por todo el pueblo, y para terminar, el ayudante del padre agarra una enorme piedra con la que da fin a su vida, acompañado de un crujir de huesos y un largo silencio sepulcral. Tras la euforia, los habitantes se percatan que, a pesar que se han ensuciado las manos, el Undertaker sigue ahí, inmóvil, como desde el primer comienzo. Comparten miradas confusas. Se supone que la pesadilla debía acabar con él, pero no podrían estar más equivocados. En ese momento, una lluvia negra empieza a caer del cielo, y la ira
que había pasado a confusión, ahora se transforma en pánico. El momento está por llegar y nadie quiere ser aquel con la cita pendiente. Por tanto, empieza la masacre. Los habitantes arremeten los unos contra los otros, levantándose en armas contra aquellos con los que hace no mucho compartían la palabra del Señor. Es curioso cómo el miedo tiene la capacidad de cambiar la manera en que vemos las cosas, ¿verdad? Es una batalla encarnizada, bastante explícita, donde se deja claro que la razón no tiene lugar y la única forma de salir es luchando. El padre entra en pánico y de su Biblia saca un arma con la que se defiende ante quienes lo acusan de ser quien provocó todo esto. Increíblemente, en lugar de aceptar su destino, ahora la ira del pastor tiene un nuevo objetivo: acabar con el Undertaker. Se arrastra entre la turba y llega a tenerlo en la mira, pero sus pecados lo han alcanzado. Su ayudante, a quien ya le había disparado, arremete contra él con una cruz enorme. El padre trata de defenderse, pero ya es muy tarde. Es aplastado por el símbolo del que alguna vez predicó. Pasa la noche y al salir el sol, el Undertaker, que esperó pacientemente casi desde el inicio de la historia, se levanta tranquilo, silbando como quien no le debe nada a nadie, y comienza con su trabajo. Mientras la cámara descubre el resultado de la masacre del día anterior. Y así acaba la historia, con un pueblo fantasma y una leyenda haciéndose más grande de lo que ya era. Pero aquí es donde el cuento deja de ser un simple cortometraje de terror, porque si prestaste atención, probablemente ya te diste cuenta de que el Undertaker jamás tocó a nadie. Entonces, ¿quién era el verdadero villano de esta historia? Y lo más importante, ¿qué fue exactamente lo que su director intentó decirnos con todo esto? Aunque parezca una historia sobre la muerte, en realidad nunca lo fue. Hay un detalle que cambia por completo la forma en la que entendemos The Backwater Gospel. Durante toda la historia, el Undertaker jamás agrede a nadie, no amenaza, no persigue, no dispara, no obliga a nadie a hacer nada. De hecho, la única ejecución que vimos en toda la historia fue la del músico. Y quien da la orden es el pastor. Eso nos lleva a la primera gran interpretación del cortometraje. El Undertaker no representa la muerte, representa la certeza de que la muerte llegará. Y aunque parezca lo mismo, no lo es. Desde hace siglos existe una figura muy similar en distintas culturas. Un personaje que no provoca la muerte, simplemente aparece cuando ésta está cerca, como una especie de mensajero, una advertencia, un recordatorio de que el tiempo de alguien está por terminar. El director toma esa idea y la transformó en el Undertaker. Por eso nunca hace nada, porque no tiene que hacerlo. Su trabajo no consiste en acabar con otros, consiste en enterrar. Es más, si observas con atención, el Undertaker pasa casi todo el cortometraje esperando, mientras quienes realmente cambian son los habitantes del pueblo. Y eso nos lleva al segundo gran tema de la historia, el miedo. Porque el miedo tiene una característica muy peligrosa: necesita encontrar un culpable. Cuando ocurre una tragedia, casi nunca aceptamos que simplemente pasó. Preferimos pensar que alguien tuvo la culpa, que alguien lo provocó, que existe un enemigo al que podamos señalar. Y eso es exactamente lo que ocurre en Backwater. El pueblo no soporta la idea de que la muerte sea inevitable, así que decide culpar al único extraño que acaba de llegar, aunque no exista una sola prueba en su contra. Y aquí aparece otro detalle brillante. El verdadero detonante de toda la violencia no fue el Undertaker, fue el discurso del pastor. Con unas cuantas palabras consiguió convertir el miedo de un pueblo entero en odio.
Y eso tiene muchísimo sentido si recordamos el contexto en el que está ambientado el cortometraje. En los antiguos pueblos del oeste, la iglesia era mucho más que un lugar de oración. Era el centro de la vida, la autoridad moral y la voz que la mayoría seguía sin cuestionar. Por eso, cuando el pastor señala a alguien como responsable, nadie se detiene a pensar, simplemente obedecen. Y es precisamente ahí donde el corto comienza a lanzar su crítica más fuerte, porque quizá el verdadero peligro nunca fue la muerte, sino las personas capaces de manipular el miedo de los demás. Y cuando crees que ese es el único mensaje escondido, descubres que hay otro todavía más inquietante, porque el destino del pastor no fue una casualidad. Hay un último detalle que hace que todo cobre todavía más sentido. El problema nunca fue la muerte, ni siquiera el miedo. El verdadero enemigo fue la forma en que las personas decidieron reaccionar ante ellos. Porque si lo piensas bien, desde que el Undertaker entra al pueblo hasta que cae el último habitante, él jamás obliga a nadie a hacer absolutamente nada. Cada decisión fue tomada por los propios habitantes. Eligieron buscar un culpable, eligieron escuchar al pastor sin cuestionarlo, eligieron acabar con un inocente y finalmente eligieron destruirse entre ellos. Eso convierte a The Backwater Gospel en una crítica que sigue siendo igual de vigente hoy que cuando se estrenó. Porque no habla únicamente de un pueblo del viejo oeste, habla de cualquier sociedad donde el miedo sea suficiente para apagar la razón, donde una sola voz pueda convencer a cientos de personas de que la violencia es la única salida, y donde siempre resulte más fácil señalar a un enemigo que aceptar una verdad incómoda. Quizá por eso el Undertaker permanece tan tranquilo, no porque sepa el futuro, es solo que sabe algo que los habitantes de Backwater jamás aceptarían: la muerte siempre llega. No hace falta ayudarla, y mientras más intentamos huir de ella, más cerca terminamos llevándola nosotros mismos. Dato curioso, el nombre de Backwater Gospel puede ser traducido como el Evangelio de Backwater, mientras que Backwater hace referencia a un pueblo aislado y olvidado. Gospel significa el Evangelio. El título hace alusión al mensaje que rige la vida de sus habitantes, convirtiéndose en una crítica al fanatismo y al miedo disfrazados de fe. Así que la próxima vez que veas este cortometraje, no pongas atención al Undertaker, pon atención al pueblo, porque el monstruo nunca fue aquel hombre vestido de negro. El monstruo apareció en el preciso instante en que el miedo hizo que todos dejaran de pensar por sí mismos. Y creo que esa es precisamente la razón por la que The Backwater Gospel sigue siendo considerado uno de los mejores cortometrajes de animación de terror de los últimos años. No por la violencia, no por su estilo artístico, sino porque nos recuerda una verdad bastante incómoda. La muerte puede ser inevitable, pero muchas veces las peores tragedias no empiezan con ella. Si te apasionan los misterios, las historias diferentes y las curiosidades más extrañas, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos videos. Esto fue La Estación Joyce. ¡Nos vemos!